Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo reconocer los átomos de los elementos químicos? Bienvenidas alumnas y alumnos a una sesión más de Aprende en Casa de Ciencias Química. Soy la profesora Anel Vázquez Martínez y es un gusto compartir nuevamente este espacio de diversión y aprendizaje de la ciencia. Yo soy la profesora Deyanira Cano Paulino. Los invitamos a que disfruten este tiempo de aprendizaje. Recuerden que debemos seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud. En la medida de lo posible, quédense en casa y si es necesario salir, háganlo guardando la sana distancia y siempre usando cubrebocas. Además, lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Para continuar, nos gustaría compartirles la siguiente frase de Hipatia de Alejandría, una mujer y filósofa extraordinaria. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. El propósito de esta sesión es que reconozcan que la identidad de los átomos de los elementos químicos se debe al número de protones en su núcleo. Expliquen la diferencia entre número atómico y masa atómica. E identifiquen que los elementos tienen un espectro electromagnético específico. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de Ciencias Química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica, tabla periódica, bolígrafos, lápiz y colores. Mantengan su pensamiento centrado en la sesión. Si se concentran, aprenderán fácilmente. Entre Profes es una sección comprometida con nuestros compañeros docentes. En esta ocasión, les recomendamos la siguiente página de la UNAM llamada Fábrica de Átomos, en la que sus alumnas y alumnos podrán construir átomos de diferentes elementos de la tabla periódica. Solo escaneen el siguiente código QR. Maestra, ¿usted sabe qué son las huellas dactilares? Claro, las huellas dactilares son una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las personas, ya que son únicas e irrepetibles. ¿Por qué la pregunta? Porque así como las huellas dactilares ayudan a identificar a las personas, algo similar ocurre con los átomos, solo que en los átomos no precisamente son las huellas dactilares. Observen que el átomo está constituido por protones y neutrones que se encuentran en su núcleo, mientras que los electrones están distribuidos en órbitas con base en el modelo de Bohr. La forma en la que es posible identificar a cada uno de los átomos de los elementos en la tabla periódica es por el número atómico, el cual está relacionado con el número de protones que éste contenga en su núcleo. Observemos el siguiente fragmento del video. Los elementos químicos se organizan por el número atómico, en orden creciente, de izquierda a derecha. Recuerda que ese número nos indica la cantidad de protones o cargas positivas. Cuando el átomo es eléctricamente neutro, se tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Estos tienen carga negativa. Como pueden observar, en la tabla periódica, el hidrógeno es el elemento 1, el helio 2, el litio 3, el berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7 y así sucesivamente. En el video observaron la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Recuperen y reflexionen. ¿Cómo sabemos cuál es el número atómico de los elementos químicos? En el universo, ¿existen los mismos elementos químicos que conocemos en la Tierra? ¿Serán diferentes? ¿Por qué? Anoten sus respuestas en su bitácora científica y compleméntenlas o corrijan durante la sesión. ¿Sabían que uno de los elementos que aparece en la tabla periódica fue descubierto en el espacio? ¿Adivinan cuál es? Se trata del helio, He, que se observó por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz del Sol. Este descubrimiento se dio en 1868.
casi 3 décadas antes de ser descubierto en la Tierra. Por si fuera poco, en 2018 un equipo de científicos encontró por primera vez helio en la atmósfera de un exoplaneta. Recuerden que el número atómico indica el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento químico dado. Un átomo es eléctricamente neutro cuando el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, el número atómico también será igual al número de electrones presentes en el átomo. En la imagen pueden observar que el berilio, representado mediante el modelo de Bohr, tiene 4 protones, 4 neutrones y 4 electrones, por lo que se encuentra eléctricamente neutro, ya que el número de protones y electrones es el mismo. El número atómico se tomó en cuenta para ordenar a los elementos en la tabla periódica y se representa con la letra Z mayúscula. Todos los átomos tienen una estructura común. Tienen un núcleo que está formado por protones y neutrones, así como electrones que se cree que se mueven alrededor de él. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa, lo que hace que el átomo sea eléctricamente neutro. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo, es decir, los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de protones. Es importante que recuerden que los átomos en la naturaleza, por lo general, no se encuentran aislados o solos, sino que comúnmente forman enlaces químicos. Si revisan la tabla periódica de los elementos químicos, se darán cuenta de que dentro de los periodos están ordenados de forma creciente de izquierda a derecha, con base en su número atómico. El núcleo es la región más densa del átomo, se ubica en el centro y en este se encuentran los protones y los neutrones. Esta zona concentra casi el total de la masa, por ello, el número de neutrones y protones determina el número de masa que se representa con la letra A mayúscula. Este valor es siempre un número entero. Protones más neutrones es igual al número de masa. Por ejemplo, el uranio tiene un número de masa A mayúscula igual a 238 y su número atómico Z mayúscula es 92, por lo que el número de neutrones en su núcleo será A mayúscula menos Z mayúscula igual al número de neutrones, es decir, número de neutrones es igual a 238 menos 92, por lo que el resultado es 146, por lo que hay en el núcleo solamente 146 neutrones. Después de analizar este ejemplo, los invitamos a realizar la actividad relacionada con el número atómico completando la siguiente tabla. Por favor, apóyense en la tabla periódica. En el desarrollo de la tabla periódica han participado desde mujeres reconocidas como Marie Curie hasta mujeres cuya aportación a la ciencia no ha sido suficientemente divulgada. Sin ir más lejos, una de ellas es Irene Joliot Curie, hija de la tan conocida química. Otras mujeres cuya labor ha sido crucial para la tabla periódica, sea tal y como es actualmente, han sido Harriet Brooks, Ida Tykett, Nodat, Margaret Perry y Lisa Meitner. Gracias a ellas se descubrieron elementos como el francio y el renio. Además, contribuyeron a entender las fisiones nucleares. Extraordinaria la participación de mujeres y hombres en la ciencia. Hemos mencionado que la suma de los neutrones y los protones da como resultado el número de masa. Existen átomos del mismo elemento que pueden tener diferente número de neutrones e igual número de protones. Estos son llamados isótopos. Dicho de otra manera, llamamos isótopos a los átomos con el mismo número atómico, pero diferente en su número de masa debido a que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. En ocasiones se suele confundir el número de masa y la masa atómica, pero deben recordar que el número de masa, como ya mencionamos, es la suma de los protones y los neutrones de un átomo. Y las masas atómicas reportadas en la tabla periódica son masas atómicas promedio calculadas con las masas de sus diferentes isótopos y su abundancia relativa en la Tierra. Por esta razón, su valor se expresa con un número entero y decimales. Para calcular el valor de la masa atómica de un elemento, se toman en cuenta todos los isótopos
y la abundancia relativa o porcentaje ponderado de cada uno de ellos para obtener la masa promedio de un elemento. Por ello, las masas atómicas no son exactas. Maestra Anel, recuerdo que estuvieron en una sesión unos isótopos muy divertidos. Así es, maestra. ¿Ustedes recuerdan a proteo, deuterio y tritio? Seguramente están en alguna parte del universo, pero estarán muy contentos de formar parte una vez más de una sesión de Aprende en Casa. Queridos isótopos, ¿están por aquí? Les pedimos por favor que nos apoyen en esta sesión. Creo que nos están llamando. Sí, nos están llamando. ¡Vamos! Aquí estamos, queridas maestras. ¿En qué podemos ayudar? Qué gusto volver a verlos, queridos isótopos. Sean bienvenidos. ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Hemos vuelto, pero ahora somos diferentes. ¡Súper! Me siento diferente, pero sigo siendo el mismo. Bienvenidos, queridos isótopos. Es un gusto conocerlos. Gracias, maestras. Díganos, ¿para qué somos buenos? Necesitamos que nos ayuden a comprender la composición de los isótopos. ¡Claro que sí, maestra! Nosotros somos isótopos de hidrógeno. Ustedes tienen algo que llaman tabla periódica. Así es, alumnas y alumnos. Ubiquen en su tabla periódica el elemento químico hidrógeno. Con base en lo antes explicado, su número atómico es 1. Entonces, es el primer elemento de la tabla periódica. Eso es correcto. El hidrógeno es el elemento más ligero que existe. Su átomo está formado por protón y un electrón. Tiene razón, toda la razón, Proteo. Y en la naturaleza generalmente se encuentra formando una molécula diatómica. En el universo, las estrellas y los planetas tienen una composición diferente. El elemento más abundante es el hidrógeno. Nosotros, los isótopos, tenemos el mismo número de protones. Sin embargo, tenemos diferente composición. Esto se debe al número de neutrones que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, yo, el más ágil, tengo composición de un protón cuando soy eléctricamente neutro. También tengo un electrón, pero no tengo neutrón, por lo que mi número de masa es A igual a 1. Soy muy estable y mi abundancia es de 99.99% en la Tierra. Yo tengo por composición un protón y un neutrón. Mi número de masa es A igual a 2, eléctricamente neutro, en consecuencia un electrón. Soy estable. Mi abundancia en la Tierra es de 0.01%. Yo, el más pesado, tengo composición de un protón, un electrón y 2 neutrones. Mi número de masa es A igual a 3. Soy muy radiactivo. Mi abundancia en la Tierra es de 0.000001%. Es así como estamos formados. Deseamos que nos hayan comprendido muy bien, alumnas y alumnos. Ya nos tenemos que retirar para seguir viajando en el amplio y vasto universo. Así es, unos amigos nos están esperando. Gracias, maestras. Cuando requieran nuestro apoyo, saben que estaremos muy dispuestos. Gracias, queridos isótopos. Alumnas y alumnos, sigan aprendiendo del maravilloso mundo de la ciencia. ¡Hasta la próxima! En el caso del carbono, un átomo eléctricamente neutro tiene 6 protones y 6 electrones, pero podría tener 6, 7 u 8 neutrones. Así se tendrían átomos diferentes de carbono, a los cuales se les denomina isótopos del carbono y se les denota como 12C, 13C y 14C respectivamente. En otro ejemplo, el del plomo elemental, Pb. Podemos ver que tiene 4 isótopos naturales, cuyas masas atómicas U y abundancia son los valores que observan en pantalla.
Para obtener sus masas atómicas promedio, tendríamos que multiplicar la masa atómica U de cada isótopo por la abundancia que presenta y hacer la suma de estas 4 multiplicaciones. Después dividir entre 4 para sacar el promedio. ¿Cuál sería entonces la masa atómica promedio del plomo? El dato que obtuvieron coincide con el reportado en la tabla periódica. ¿Por qué? Existen 2 tipos principales de isótopos, los radiactivos y los estables. Ambos tipos se usan ampliamente en diferentes industrias y campos de estudio. Por ejemplo, los isótopos de cobalto se usan en medicina nuclear para detener la propagación del cáncer. Los isótopos radiactivos pueden usarse como trazadores en pacientes para monitorear varios procesos internos. En la industria, estos elementos pueden medir el grosor de un metal. Los isótopos inestables de uranio se utilizan como combustible de las centrales nucleares. Para la construcción de armamento nuclear, como la bomba atómica, se utilizan isótopos de uranio, plutonio y de hidrógeno. Este es el reto de la sesión. Indaguen más sobre los elementos radioactivos y los isótopos radioactivos. Al inicio de la sesión, mencionamos que las huellas dactilares son una característica individual que se utiliza como medio de identificación de las personas. Lo mismo ocurre con los elementos. Tienen sus espectros de emisión y de absorción. Así es como también podemos diferenciar un elemento de otro. El conjunto de líneas espectrales que se obtienen para un elemento específico es siempre el mismo. Cada elemento produce su propio espectro diferente al de cualquier otro elemento. Esto significa que cada elemento tiene su propia firma espectral. Los rayos X, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos gamma y las microondas. Las ondas electromagnéticas consisten en un campo eléctrico y otro magnético, de forma perpendicular entre sí. La única diferencia entre los tipos de radiación electromagnética es su longitud de onda o su frecuencia. Las propiedades de las ondas son la longitud, la amplitud y la frecuencia. Este es un tema muy interesante. Les compartimos la siguiente dirección electrónica para que indaguen más acerca de los espectros de absorción y emisión de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Nos sentimos muy honrados ya que en esta sesión contamos con la presencia de la doctora Fabiola Monroy Guzmán, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, quien actualmente labora en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Estado de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Anel. Gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí. Doctora Fabiola, por su labor científica y su estado laboral actual, comprendemos que usted dedica su tiempo de investigación a la energía nuclear. En términos sencillos, ¿cuándo se considera que un átomo es radiactivo? Los átomos radiactivos son inestables, precisamente a eso nosotros nos referimos. Y esos elementos, átomos radioactivos, para poder estabilizarse, emiten partículas cargadas o radiación electromagnética para estabilizarse. A eso conocemos de manera general como un átomo radioactivo. Qué interesante esto de la energía nuclear. Doctora, ¿existen elementos radiactivos en la naturaleza? Sí, tenemos elementos radiactivos en la naturaleza. El más conocido quizás es el uranio, con el que se utiliza para hacer los reactores nucleares. También el torio es un elemento radiactivo natural. Y tenemos isótopos radiactivos, por ejemplo el potasio 40, que lo contenemos todos los seres humanos, las plantas, los animales, y nosotros mismos contenemos potasio 40 y nosotros emitimos energía, radiaciones también. Esos son, digamos, los más visibles, pero hay muchos más. Qué interesantes. Alumnas y alumnos, ustedes también saben ahora que también contenemos potasio 40 que genera energía nuclear. Doctora Fabiola, ¿nos podría explicar, es posible producir elementos radiactivos? Y si es así, ¿qué métodos se utilizan para producirlo? Sí, nosotros podemos fabricar, producir tanto elementos que son sintéticos y por tanto son radioactivos, como isótopos que son radioactivos. Normalmente ustedes, después del uranio, el uranio es el elemento más pesado natural, pero es emisor de radiación. En adelante, que está en la tabla periódica, está en el grupo de los actínidos. Sí. Después del uranio
hacia adelante, todos los elementos que siguen son radioactivos, todos son radioactivos, y a partir del plutonio en adelante, todos son sintéticos, todos son elementos que no existen en la naturaleza y que nosotros producimos. Y también los átomos, por ejemplo, del cloro, podemos hacer átomos radioactivos de cloro o átomos radioactivos de calcio, y normalmente hay dos métodos muy importantes para hacerlo. Se utilizan reactores nucleares que emiten neutrones o se utilizan aceleradores de partículas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos unas partículas, estos equipos que son muy grandes y potentes, aceleran, le dan mucha energía a estas partículas, chocan con los átomos y al choque de los átomos se fusionan. Y entonces producen elementos nuevos que muchas veces son radioactivos, no necesariamente, pero es una forma de tanto crear, producir elementos nuevos como isótopos radioactivos. Entonces podemos determinar que el conocimiento de la tabla periódica también nos ayuda a comprender cómo se comportan los elementos. Por supuesto, por supuesto. Para nosotros poder hacer un nuevo elemento, tenemos que saber, obviamente, dónde está posicionado el nuevo elemento que nosotros vamos a querer hacer, ¿no? O el isótopo que nosotros vamos a querer crear. Qué importante. Doctora Fabiola, con respecto a los radioisótopos, ¿qué aplicaciones tienen en la vida cotidiana? Los radioisótopos son utilizados en muchas actividades. Digamos que las más visibles es en medicina. Todos conocemos a alguien que le han introducido material radioactivo. En el arte también se utilizan los isótopos. En investigación, por supuesto, en la industria son muy utilizados. Particularmente, quizás el más conocido es para producir energía eléctrica a partir de reactores nucleares. En alimentos también, en agricultura hay muchas aplicaciones de los elementos radioactivos en nuestra vida cotidiana que quizás no nos damos cuenta, pero sí están presentes. Así es. Menciona usted, por ejemplo, que en el uso de la medicina nos introducen algún elemento radioactivo y en este caso, para evitar causar temor, ¿no? Básicamente, ¿nos podría aclarar esta situación? Obviamente, o sea, hay un balance como en todo en la vida. Claro. Un elemento radioactivo utilizado de manera controlada puede ser benéfico para nosotros. En el caso de la medicina, que es digamos, lo más cercano que nosotros tenemos, se pueden utilizar los elementos radioactivos con dos tareas principales, para diagnosticar o para tratamiento. Cuando se utilizan como tratamiento, en general se inyectan o se hacen beber los elementos radioactivos, y esos elementos radioactivos, ¿qué es lo que van a hacer? Normalmente para el tratamiento es para cáncer. Y esos elementos radioactivos lo que van a hacer es matar a las células cancerosas. Porque la energía que traen, eso es lo que va a producir, va a romper enlaces, va a romper moléculas y por eso las va a matar. Esa es una forma, pero de manera controlada, porque si no lo controlamos, no solamente matamos al cáncer, sino matamos todo lo demás. Sí. Y otra forma de utilizarlo es para diagnosticar. Hay otros elementos que emiten radiación electromagnética, como que son rayos gamma o rayos X, o como es la luz, ¿no? La luz son las ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas lo que hacen es también lo bebes o te lo inyectan, y a partir de equipos especiales nosotros podemos dar un seguimiento a dónde está yendo, por ejemplo, cómo se comporta el sistema nervioso o si tienes algún problema en el hígado. Eso lo puedes ir siguiendo paso a paso, porque desde adentro nosotros podemos ver esa energía que está transmitiendo el material radioactivo y la podemos captar. De esa forma nosotros podemos utilizar los materiales radioactivos con fines médicos. Así es, entonces los materiales radioactivos son realmente importantes en nuestra vida cotidiana. En particular, ¿qué beneficios o daños pueden causar? Como te decía, o sea, como en todo, sobre todo en química, ustedes deben saber, cualquier medicamento, si uno abusa de él, obviamente puede ser perjudicial para la persona, pero si lo das en dosis adecuadas, es un beneficio. Los materiales radioactivos es exactamente lo mismo. Uno tiene que tener cuidado para manejarlos, pero en dosis adecuadas son benéficos para la salud, y también pueden ser muy utilizados para
conocer procesos químicos, procesos biológicos, procesos industriales, que son muy importantes para nuestra vida. Entonces, no hay que temerle a la radiación es natural, sí, y simple y sencillamente nosotros tenemos que entenderla y saber cómo manejarla, ¿no? Esa sería prácticamente la lección más importante que nosotros tenemos que tener en mente con los materiales radioactivos. Agradecemos mucho su presencia. Sin duda, nuestras alumnas y alumnos habrán aprendido y notado la relevancia del estudio de los átomos de los elementos químicos. Les agradezco mucho su invitación y los invito a visitar el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para que conozcan más sobre este mundo de la radioactividad, que no hay que tenerle miedo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En esta sesión aprendieron sobre la estructura de los átomos de los elementos químicos con base en el modelo de Bohr. Asimismo, que el número atómico se toma como base para la organización de los elementos en la tabla periódica. También aprendieron las diferencias entre el número de masa y masa atómica, ya que el valor del primero depende de la suma de los protones y neutrones y el valor del segundo del promedio de las masas atómicas de cada isótopo en su relación con abundancia en la Tierra. Asimismo, comprendieron la composición de los isótopos y su aplicación en la vida cotidiana. Los invitamos a que visiten la siguiente página en Internet, donde podrán ampliar sus conocimientos en el tema de átomos y partículas subatómicas. También les dejamos la siguiente liga en la que encontrarán una tabla periódica interactiva con información de cada elemento. También pueden ingresar escaneando el siguiente código QR. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.